Hola, ¿cómo están? Hoy es 11 de noviembre de 2024. Quiero contar un testimonio más del tipo reflexivo, más del tipo meditación, sobre un pajarito. Básicamente, hace varios días, una semana y pico, me comenta mi esposa que parecía que justo en el jardín de casa, es decir, en la parte del frente de casa, había un pajarito que no se iba y que estaba ahí en el jardín. Estaba como eh, haciendo sonidos y que no estaba volando. Entonces podía quizás ser muy pichón o quizás se había quebrado una patita. No lo sé. La cuestión que a ella le dieron ganas de, curarlo o ver de ayudarlo. Y en mi corazón se empezaron a gestar dos temas. El primero era, no tengo ganas de ponerme a ayudar a un pajarito. Eh, Hay que entrarlo, hay que ver qué le pasa, no tengo idea de pájaros. Los animales tampoco me sensibilizan mucho, esa es la realidad. Pero por otro lado tenía en mi corazón, en mi conciencia, esto de ayudar al ser vivo, ¿no? En el deseo de todas las gentes, de hecho, dice que Jesús a todo pajarito que estaba herido, él lo ayudaba. Así que decidí hacerle caso no a mi conciencia, sino a mi lado egoísta, podríamos decir. Y no quise entrarlo, no quise hacerme cargo de curarlo. Bueno, pasó la noche, al otro día venía eh, una persona que nos ayuda con la limpieza de la casa. Y cuando esta persona estaba entrando, tenía el pajarito en sus manos. El pajarito había pasado ahí toda la noche afuera. No había volado. Y, y bueno, la cuestión es que esta persona que limpia en casa se lo quería llevar a su casa. Entonces lo entramos. Era un pichoncito grande ya. Lo pusimos en una caja de zapatos. Entonces le dije a Jesús que me ayudara a alimentarlo y a darle de beber al pájaro porque yo no tengo idea de pájaros. Le pregunté a ella, me dijo que mojándole pan, eso seguramente iba a poder comerlo. Entonces bueno, el pajarito estaba como asustado. Le mojé pancito, le puse agua. Pero el pajarito no iba ni a tomar agua ni a comer el pan. Y entonces con una cucharita traté de acercarle más el pan a la boca. Y el pajarito no quería saber nada, no quería comer. Cada vez que yo me acercaba a ver cómo estaba la caja de zapatos, se alteraba. Y yo me ponía a hablar con Jesús ahí y le decía, Jesús, siento que acá hay una analogía con lo que nos pasa a nosotros. El pajarito tiene miedo y cuando yo me acerco piensa que le voy a hacer daño. Pero en realidad yo no le voy a hacer daño, lo quiero ayudar. Y quizás nosotros muchas veces cuando vos te acercaste tenemos miedo o pensamos que nos vas a hacer daño. Y me acordaba la historia de Jacob, ¿no? Que en la historia de Jacob se hace mucho énfasis en que Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Pero hay algo en la historia que a mí siempre me hizo ruido y siempre pensé en qué pasa si Jacob hubiese reaccionado de una manera distinta. Porque el ángel de Jehová lo fue a buscar a Jacob, pero no para pelear. Le puso la mano en el hombro. Y Jacob reaccionó con miedo porque él estaba completamente atemorizado por lo que Saúl le podía hacer. Entonces cuando el ángel de Jehová le pone la mano en el hombro a Jacob, Jacob pensó que era un enemigo.
Entonces se pone a pelear con el ángel. Pero el ángel de Jehová, la verdad es que no creo que haya tenido intención de ir a batallar con Jacob. ¿Qué hubiera pasado si Jacob, en lugar de pensar que era un enemigo y empezar a luchar y a tratar de defenderse, le hubiese preguntado: ¿quién sos? ¿A qué venís? Obviamente el ángel de Jehová no iba a mentir. Y quizás Jacob no tenía que pasar toda esa noche en ese tiempo de angustia, en lucha con el ángel. Es algo que siempre me pregunté. Si Jacob hubiese sabido desde el principio que era el ángel de Jehová, no hubiese luchado. Y me pasaba esto con el pajarito. Veía que el pajarito, al no conocerme, me tenía miedo. Y en realidad mi propósito era otro. Yo quería ayudarlo. Y veía que el pajarito no se dejaba ayudar, ¿no? Y a pesar que le ponía el pan y le ponía el agua y se lo acercaba a la boca, el pajarito no comía ni bebía. Y me ponía a charlar con Jesús porque hacía la analogía con el pan de vida, con el maná o con el agua viva que está a nuestra disposición. Pero nos las pueden poner al frente, pero los que tienen que beber de esa agua y comer de ese pan de vida somos nosotros. Es decir, Dios no se va a autorrelacionar consigo mismo por nosotros. Además, su invitación es: vení y el que tenga sed venga y beba. Y me ponía a pensar también en el ejemplo del maná en el desierto. Dios proveía el maná, pero había que salir a buscarlo. Cada familia iba y lo buscaba de acuerdo a su necesidad. Y la Biblia dice allí en Números que cada uno comía de acuerdo a su necesidad. Ahora, seguramente a un bebé sí el papá iba y le ponía el maná en la boca. Pero a un chico más grande, si bien los padres podían preparar las tortitas que hacían con el maná, porque el maná había que prepararlo, no es que caía y se comía directamente, el niño en la mesa tenía que alargar su mano, tomar una parte de esa tortita, meterse en la boca, masticarla y tragarla. Es decir, había una parte que tenía que hacer. Y yo le decía a Jesús: Jesús, el pajarito me tiene miedo, le estoy proveyendo el agua y le estoy proveyendo el pan, pero si él no toma y él no come, se va a morir. La cuestión es que yo después me tenía que ir a hacer unos trámites, así que me fui. Y me quedo dando vuelta a esto del pajarito. Por un lado me puse contento que se lo iba a llevar la empleada a la casa para curarlo y luego liberarlo. Y por otro lado también estaba esa espinita en mi corazón que lo podría haber entrado la noche anterior a casa y tratado de ayudarlo. Pero bueno, afortunadamente estaba vivo. La cuestión es que me fui a hacer esos trámites y cuando estaba volviendo las pocas horas, me avisa mi esposa que el pajarito había muerto, que de la nada había quedado duro y no se movía. Cuando ella me contó eso, me llené de angustia. Yo no tengo sensibilidad animal, pero se ve que este pajarito tocó una fibra íntima en mi corazón. Yo no sé si murió deshidratado, no sé si murió de hambre, no sé si murió de miedo. La verdad es que no lo sé. Pero me puso muy triste. Cuando llegué a casa, fui a buscar una pala, hice un pozo en el jardín y lo enterré allí al pajarito. Fue un momento muy triste, la verdad. Me acordaba cuando Jesús decía que cómo alimentaba a las aves y que él, siguiendo esa analogía, dice: si Dios alimenta a las aves que no trabajan por esa comida o esa bebida, ¿cuánto más los va a alimentar y les va a cubrir las necesidades a ustedes, ¿no? Eso dice Jesús en varios de los evangelios.
Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasó con este pajarito, Jesús? ¿Por qué permitiste que esa patita se quebrara? ¿Por qué permitiste ese desenlace en el pajarito? Si vos los cuidas, los amás. Entonces, allí fui a buscar todo lo que hablaba Elena de White y la Biblia sobre los pajaritos. Y efectivamente hay varios salmos que hablan de los pajaritos, de cómo Dios cuida de ellos. Y cómo no hay ningún pajarito que caiga a tierra sin que Dios se dé cuenta. También cómo los alimenta. Y cómo cuánto más nos ama y nos va a alimentar a nosotros. Y también me encontré nuevamente esa cita del deseado donde dice que Jesús aliviaba las necesidades de cada pajarito que veía herido, ¿no? Tenía una sensibilidad muy grande Jesús por los animales. La cuestión es que me quedé triste por ese pajarito. Recuerdo que esa noche cuando estaba hablando con Jesús, de que estaba triste, que le preguntaba por qué permitió que el pajarito se muriera, qué le había pasado y varias cosas más, me hice una especie de mapa mental en un cuaderno con los sentimientos que yo iba teniendo. Me gusta mucho. Hace varios testimonios que vengo contando cómo me gusta mucho anotar lo que siento, porque me ayuda a visualizarlo y a escudriñarlo mejor. Estaba allí en el escritorio reflexionando, orando, conversando con Jesús, contándole cómo me sentía con respecto al pajarito. Y estaba allí en el escritorio de la computadora. Mi computadora tiene Windows. Y cada vez que uno la desbloquea, va cambiando el protector de pantalla o el fondo de la pantalla para iniciar sesión. Y siempre son escenas de la naturaleza y van variando todos los días. Cuando moví el mouse, se activó la computadora y se puso la pantalla para iniciar sesión. Y allí en la pantalla para iniciar sesión había una foto de un pajarito que estaba en una rama de árbol y era exactamente igual al pajarito que habíamos entrado a casa. Parecía una foto, retrato de él, igual por todos lados. Le saqué una foto, se la mandé a mi esposa y le digo, ¿no era así el pajarito? Sí, me dice, era exactamente así. ¿Te quedaste mal por lo del pajarito? Yo creo que ella pensó que busqué una foto de pajarito y puse esa foto como protector de pantalla, como fondo. Pero no, fue una foto que salió aleatoria. Y cuando la vi sabía que estaba Jesús detrás de eso. Muy probablemente queriéndome hacer saber que él me estaba escuchando, que lo que le estaba contando el pajarito le importaba. Al otro día me levanté y como parte de la rutina fui a lavar la ropa, a atenderla. Y cuando la fui a atender, nosotros tenemos un pino justo allí en el jardín de la casa, al frente. Y había un pájaro igual que el pajarito que había muerto, pero era más grande. E iba de una manera extraña, de rama en rama, haciendo el pío pío. Pero era un pío pío como desesperado, iba de un lado al otro, para acá y para allá. Era muy extraño. No sé si habrá sido la mamá, yo creo que sí, pero notaba a la mamá con desesperación de que se había muerto su hijo, o quizás ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi pichoncito? No lo encuentro. Y la desesperación de una madre que no encuentra un hijo, que se perdió. Y yo le decía a Jesús cuando la veía, Jesús, me pone muy triste, además, quién sabe si yo hubiese hecho algo antes, el pajarito estaba y podría volver con su madre. Y me pone triste porque la mamá quizás lo está buscando y lo va a buscar por varios días y no va a saber que él está enterrado justo allí, muy cerquita donde está ese árbol. Y me ponía a meditar en el tema del cielo, de lo desesperado que me sentiría si no está mi hijo, de lo desesperado que estará un padre, una madre, si no está ahí su hijo, su hija,
si no están todos los que quiere. Y sobre todo me ponía a pensar en Jesús, en todos sus pequeños pajaritos que decidieron rechazarlo y que no van a estar en el cielo y no los va a ver nunca más. Eso también me destrozaba mucho el corazón cuando lo pensaba. En fin, cuando terminé de meditar me sentí un poco mejor. Me fui a caminar y empezó a pasar un escenario que me gusta mucho, que es cuando Jesús usa la naturaleza para hacerte ver que está ahí. Incluso cuando a uno le da mayor percepción de disfrutar y darse cuenta que está en la naturaleza. A medida que yo iba caminando por mi barrio, camino a un parque, veía cómo extrañamente de repente era mucho más perceptivo con respecto al canto de las aves, los pajaritos que me pasaban volando al lado, loritos, pajaritos en árboles. Hasta parecía que me seguían. Y yo le decía a Jesús, bueno Jesús, te agradezco porque esta naturaleza la creaste vos, ellos responden a tus órdenes. Y me estás haciendo saber que estás conmigo. En conclusión y para cerrar, fue un testimonio, una experiencia linda, por más que fue triste, porque me ayudó a ver mucho más cómo Jesús me estaba diciendo acá estoy, a través de la naturaleza, a través de las varias episodios que conté. También me llevó a ver la importancia de no descuidar a nada ni a nadie, ya sea una persona o un animalito, porque quizá después puede ser demasiado tarde. Y me llevó a ser mucho más sensible de las necesidades de los animales, a ser mucho más sensible en que uno puede proveer el pan y el agua, tanto físico como espiritual, pero si el otro no está dispuesto a abrir la boca y comer y beber, uno no puede hacer nada. Es como el sembrador, uno va a tirar la semilla, pero si el terreno es duro, uno no tiene la culpa, no puede hacer otra cosa. Fue una experiencia muy linda, la verdad. Y me encanta cuando Jesús habla a través de la naturaleza. Y a su vez, lo último, que fue algo que ya nombré, me llevaba a pensar esto de la mamá y su tristeza porque su pichoncito no estaba más. Y la verdad es que como padre y como ser humano uno quiere que no se pierda ninguno de los que uno ama. Así que me llevó a reforzar más la oración intercesora todavía con la gente que más quiero.